Calle 11, su avenida alternativa a las desilusiones. Hoy arranca con la comida preferida de los dudantes, las tendencias, dos en concreto. Las noticias falsas de Donald Trump, que ahora lo llevan incluso ya casi a declararle la guerra al país vecino, por lo menos a militarizar la frontera. Y también el tema curioso de una youtubera que se vuelve asesina por razones que todavía cuesta trabajo entender y que se volvió esta semana el tema que dominó las redes. Y de ahí nos vamos con Enrolarte Arte, una forma de trascender la violencia creando belleza, en efecto, creando arte. A la vuelta, en la calle No Te Calles, con Armadelia Murillo, que se encontró un fake novio en una fake fiesta con un fake tequila, no se lo pierda. Y cerramos, ya que es el tema de esta noche, con Esteban Iliades, Fake News, un gran texto, lo acaba de publicar en Grijalbo. Si quiere usted entender cómo viene este fenómeno, cómo se liga con Donald Trump, por qué Putin tiene agarrado el pescuezo a ese presidente, no se pierda el libro de Esteban y no se pierda la entrevista de hoy. Y finalmente cerramos con Los Rumberos, música latina, música reggae en la calle para prepararnos hacia el fin de semana. Gran jueves, arrancamos. No hay peor duda que la que se hace sobre una noticia falsa, un fake news. Alguien le dijo a Trump, creo que fue en Fox News, ¿no? Que le dijeron que había una caravana de 1.500 migrantes hondureños que querían atravesar la frontera y entonces decidió fulminantemente militarizar. Por cierto, esto frente a los presidentes de los países bálticos. Y resulta que no era una caravana que quería atravesar, sino era más bien una demanda que se hace todas las Semanas Santas por la manera en como los mexicanos tratamos a los migrantes centroamericanos. A ver, un fake news que lleva al presidente literalmente a, no sé si declarar la guerra, pero algo similar, ¿no? Pero tú no crees que más bien, o sea, yo entiendo, la cobertura que se ha hecho de la caravana sí tiene ciertas características de fake news porque se presenta como esta masa de centroamericanos, y no, esto es algo que ocurre cada año y tiene además la intención de visibilizar el fenómeno de la migración centroamericana y tal, ¿no? Pero bueno, se cubre como si fuera esa cosa que a Trump le viene súper bien, ¿no? Porque le permite un poco avanzar su agenda, digamos, hostil respecto a México, porque hay esa amenaza de centroamericanos. En efecto, se cubrió como si fuera una fake news, aunque en cierto sentido no es una fake news porque está ocurriendo. Pero no iban a cruzarse al otro lado. No, o sea, no íbamos a pasarse a Texas. Seguramente algunos de ellos lo harán. ¿No? O sea, como todas las que tenemos los Via Cruz, se llama Via Crucis del migrante. Así es. ¿No? Así como es. Cualquier otro Via Cruz organizado por una casa hogar, pues, una casa de acogida. Qué bonita ironía, porque esta vez le salió muy bien, gracias al movimiento y a los tweets de Trump, que esto ganó el foco mediático, porque estaba más o menos desde hace años pues cierta indiferencia, ¿no? Ahora todos los ojos están ahí. Y el Instituto Nacional de Migración abrió 3 posibilidades, una visa humanitaria, me parece, una visa de tránsito y una para pedir refugio, pero eso se acaba de decidir, o sea, a los que se unieron a la marcha porque sí quieren migrar, les desatoró su estatus legal, o sea, finalmente esta vez, ¿no? Le salió el tiro por la culata a Trump por una interpretación equivocada, más que una fake news. ¿Por qué le salió el tiro por la culata a Trump si Trump ya logró empujar su agenda de militarizar la frontera? Sí, pero por otro lado, a ellos les está resolviendo un estatus migratorio que también les permite avanzar más. La verdad es que al señor Arbelio Vargas, cabeza del Instituto Nacional de Migración, le tengo que ciertas dudas, digamos, hablando de dudantes, pero ojalá y tenga razón y les entreguen algún cambio de política en tema migratorio. A ver, pero el otro asunto es, Trump está haciendo campaña de cara a las elecciones en Claro, ¿no? Claro. Esa es una. Sí. Y luego salen nuestros candidatos, ¿no? A decir, a ver quién, con la voz más alta, a ver quién le menta la madre a Trump. O sea, hacer campaña, demagogia contra demagogia. ¿Qué no deberían los candidatos irse a la marcha? Digamos, al Via Crucis del migrante. ¿No estaría más, no sería más legítimo apoyar a esos migrantes en lugar de decir, usted, Trump, no me trate como piñata? Desde luego. O sea, es decir, creo que en México hay una tradición bastante mala de que cualquier político que se pare en cualquier marcha lo apedrean, lo buchean o les meten tomate. Entonces, la verdad es que sería complicado que algún candidato lo hiciera. Y sin embargo, creo que entomatado. Entomatado. Peje entomatado. Peje entomatado. Es un plato de Sanborns. Con ajo. ¿No? O sea, como un político que se presente a esa marcha sería básicamente un desastre. Bueno, no estoy tan segura.
A mí Pues sí es me que yo gustaría creo que ver a los cuatro tiene dos, llegando al final del Vía Crucis. pero tiene dos Dos lados. posibilidades. Uno es el lado que está diciendo Marvel de a ver si la marcha lo acepta, Claro. ¿no? De entrada. Y la otra es que yo creo que el tema de los migrantes centroamericanos en eso es- México políticamente puede ser muy explosivo, porque en México Es casi un tabú. nos indignamos muchísimo del trato que le dan a los mexicanos en Estados Unidos, pero el Pero trato que le nosotros- damos a los centroamericanos parece una cosa como con respecto a la cual, en el mejor de los casos, somos indiferentes. Ambiguo. Entonces, que un candidato fuera a pararse ahí a adoptar eso, creo que ya pondría el tema en otra órbita. Claro. Todos ahorita se pegan así en el pecho lo que decías como de... Porque es políticamente muy barato hacerlo. Claro. ¿No? ¿Quién en México va a decirle a algún candidato, no, usted no diga que le quiere contestar a Trump, que queremos seguir siendo su piñata? Nadie, por un lado. Y por otro, en Estados Unidos, la verdad es que haga lo que haga o diga lo que diga el presidente de México, Trump va a hacer de México su piñata cada vez que le convenga. Claro. Les cambio el tema. Fue tendencia Ah, también ya que se esta estaba semana. poniendo bueno. Me llamó mucho la atención esta mujer persa que tenía Irene. una página en internet donde promovía cosas raras. Por Vegana, ejemplo, ¿no? A ver, una embestida dura contra la infidelidad extramatrimonial, ¿no? Otra bastante fuerte contra la homosexualidad, ¿no? Si uno ve los videos que tenían ahí, Sí, en fin, sí. una cosa ¿no? extraña. Y esta mujer parece, o ella dice, tenía muchas vistas en sus videos, 300,000 en alguno. Y a la hora de quererle cobrar a YouTube por esa audiencia, ese tamaño de audiencia, YouTube le pagó 10 centavos. Entonces, se enojó y se fue a balear empleados de YouTube en San Bruno, California, porque pues, YouTube le estaba mintiendo. A ver, pregunto, ¿YouTube miente? Bueno, no sé. Dos. ¿Justifica Pregunta. eso cualquier cosa A ver. parecida a lo que vimos? Esta youtuber, Ismail Ahmad, tenía efectivamente 30,000 suscriptores, pero su alegato es que muchos de sus videos tenían más de millones de visitas. Ella es empresaria de YouTube y tenía 4 canales distintos de temáticas e idiomas, o sea, uno estaba en turco, otro estaba en árabe, etcétera, con temáticas distintas como las que ya describiste. Y ella argumentaba que el número de visitas pues estaba haciendo rico a YouTube en realidad y que ella merecía un pago. YouTube tiene un programa Sí. para los YouTubers y hay quien... En el pasado había intermediarios que hacían empresas para monetizar esto. Así se hizo rico, por ejemplo, Chumel Torres. Así Sí, es. claro, Pero es Whatever como- Tomorrow, hombre. Claro, pero es tanto como si Chumel Torres fuera a balacear YouTube ahora que... Hombre, gente, Whatever Tomorrow. No me da la lana que merece. Le pego 4 heridos y ella se suicida. Una Y un cosa muerto, ¿no? rarísima. También Claro, pero ya, murió alguien. yo creo que la locura que vemos aquí es un poco, lo decíamos creo que en el programa pasado, como en realidad te estás peleando con un ente privado y con un algoritmo. O sea, no te estás peleando ni siquiera con un ser con el que te puedas pelear. Es la locura del algoritmo y la locura de una corporación privada que le va poniendo ¿Por qué se diques. hizo viral? A ver, está bien. Este es el caso, está interesante. ¿Cuál es la razón por la que de pronto todo el mundo estaba hablando el lunes sobre el tema? Pues, yo creo que es muy obvio, ¿no? O sea, la agresión es completamente injustificada, ¿no? Creo que llama la atención, por ahí leía algo hoy, ¿cuántos atentados hay que haya hecho una mujer, no? Son poquísimos. Una mujer iraní. Una mujer iraní, una mujer tan joven, ¿no? De los temas con los que hablaba. A mí lo que me preocupa es, como en estos tiempos, ¿no? Lo que tanto decía Nietzsche de Dios ha muerto, que se refería como a los valores absolutos. O sea, cualquiera puede salir a defender su causa hasta las últimas consecuencias. Yo creo ¿Qué que, ¿sabes cosa? por qué se hizo viral? Porque muchos son youtubers. Ajá. Y esta idea que implanta esta mujer, o sea, con su reclamo, es que efectivamente YouTube se está enriqueciendo con A sus nuestra costillas. imagen, Y que, nuestros el datos. algoritmo solo ellos lo conocen. O sea, que tiene algo de oráculo griego Desde donde a ver si te contesta lo que quieres. Ah, no. Pero sí lo O sea, pueden que ahí hay ajustar. manipulación. O sea, digo, no justifica matar a nadie, pero... Pero esta es la implicación clara de si YouTube o estas corporaciones dan o no un servicio público y si sus algoritmos deberían de ser transparentes. Yo creo que sí. Una de mis propuestas que he desarrollado es expropiar estas corporaciones, volverlas del empresas Estado. públicas Pues sí, globales. como el algoritmo donde de los Facebook. ciudadanos sean O dueños. sea, como DINA en México. como Pemex. Pascual.
Como Pascual. Como una cooperativa. Una suerte de Uy, cooperativa. Marvel. entonces. A ver, la cito. No hay libertad de expresión en el mundo real. Se ha suprimido, por decir la verdad, que el sistema no apoya. Esto es lo último que escribe ella en su sitio. Sí, yo nada más quería agregar ahí como 2 centavos respecto a la razón por la cual se hizo viral. Yo creo que hay un contexto ahorita en Estados Unidos de discusión con respecto al tema del acceso a las armas, muy ¿Otra vez? propicio para volver viral cualquier episodio que implique violencia con arma de fuego. Estamos en una situación bien interesante porque el movimiento de estos jóvenes supervivientes del tiroteo en la escuela en Florida, me parece, ¿no? Sí está cobrando un cariz distinto, son voces muy difíciles de deslegitimar o de meter, digamos, como en la maquinita tradicional de destruir toda la oposición a lo de las armas. Entonces, bueno, pasó esto en lo que averiguaban que era otro caso más de acceso a las armas que termina con vidas. Hay un contexto nacional este año propicio. Van 58 casos de este tipo. O sea, Es que estamos en el mes de abril. Es ineludible. Tarde o temprano tendrán que meter ese tema a revisarlo, ¿no? Es ridículo, pues. Pues yo esperaría que sí. O sea, no, yo creo que se juntó aquí la gimnasia con la magnesia. Lo de YouTube ya le da como, o sea, se lo lleva como a un rumbo distinto, pero el contexto de Estados Unidos es muy propicio para que esto brinque. Sí estaban como arropadas por un halo de novedad y lo nuevo es puro. Hay algo raro como de novedad y pureza. Pero traes a Trump pegándole muy duro a Amazon, se caen sus acciones. Traes a Cambridge Analytica haciéndose la información Sí, a de Zuckerberg. Facebook. Ahora traes a Google, que es el dueño de YouTube, también señalado, porque no son tan puros No, y su claro. novedad no los baña. Y que en efecto ya la crítica que estas redes desataron ya se está yendo contra las propias plataformas. Claro, pero Tenía que ocurrir. porque tienen una inmunidad legal. O sea, por eso lo siguen haciendo. Y por eso no tienen que transparentar sus algoritmos. Y eso está en la ley de telecomunicaciones de Estados Unidos. Y nadie se quiere hacer cargo de los efectos públicos que tienen estas corporaciones. Y yo creo que sí hay que expropiarlas. O hay que exigir un salario universal de Google, de Facebook y de YouTube y de Twitter por los cómo los estamos Lo enriqueciendo. voy a entrevistar aquí en Calle 11, pero más Un tarde. salario universal para los Salario usuarios. digital universal. Para los usuarios. Es Oye, pues punto. me fui a Iztapalapa y me encontré con un ejercicio de reapropiación del espacio público post-temblor, que me dejó muy impresionado. De chavos de la UACM están cantando, están haciendo teatro, están enseñando artes plásticas a las señoras, a los jóvenes, a las muchachas de las colonias más afectadas. Les invito a verlo porque vale la pena lo que hicimos ahora para Calle 11. Nos vemos próxima semana, Duda. Gracias. Muchas gracias. Chao. A ti te veo al ratito, ¿eh? Sí. No te vayas. No me voy. La calle no se calle. La calle 11 se metió a la ermita cívica, cerca de la Casa del Pueblo, aquí en Ermita Zaragoza. Y traigo a quienes han revivido este lugar que yo he venido a cosa de 8 meses. Les quiero decir que olía bastante mal, no quiero decirles a qué. Y estaba abandonado y sucio. Y de pronto tiembla y la gente se ha dedicado a recuperar este espacio cultural. Cuando digo la gente, son personas de carne y hueso. Así que comenzamos contigo. Cuéntame la historia de este mural, por favor. ¿Y tú quién eres? Hola, yo me llamo Alfredo Machorro, soy vecino de aquí de la Ermita Zaragoza. Y bueno, este mural se llama Las luchas que bajo el signo de Juárez ha librado el pueblo de México por su libertad, independencia y progreso social. ¿No te faltó el aire? Un poco, O sea, otra está vez, ¿las largo luchas el qué? nombre. Las luchas que bajo el signo de Juárez, aire, ha librado el pueblo de México por ¿Aire? su independencia y progreso social. No, aquí Las más luchas de que bajo aire el signo- necesitas coma. Sí, y una coma, le faltó ahí el Está nombre. abandonado esto. Sí, estuvo agarré. abandonado muchísimo tiempo. La idea de crear esta ermita cívica, es precisamente atraer un poco de arte y cultura a comunidades marginadas como lo son la Ermita Zaragoza, que aunque hoy en día ya no es una comunidad marginada económicamente, sí sigue siendo una comunidad marginada sí culturalmente.
Hay poca actividad. Sí, hay poca actividad. Y ahora con lo del terremoto, se trajeron agentes de otros lados, invitaron a Nayeli. Sí, aquí estamos. Que eres soprano, Nayeli. Sí, canto. ¿Qué cantas? Cantamos, bueno, yo soy integrante del ensamble coral de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy soprano. Ahorita estamos cantando los coros gitanos de Verdi. Estamos cantando algunos valses de Brahms. Entonces en eso andamos y estamos prontos de... ¿Y ya te los trajiste aquí, a la Ermita Cívica? Estuvimos aquí en noviembre, me parece, y estuvimos cantando la misa de coronación, estuvimos cantando algunas piezas mexicanas, estuvimos... ¿Viene la gente? ¿Cómo? Viene la gente. Viene, la verdad es que viene. Hubo mucha gente, hubo un buen recibimiento. Nosotros nos fuimos contentísimos de aquí, la verdad. ¿Y qué les gustó más, las piezas mexicanas o Verdi? Bueno, es que de las piezas mexicanas tenemos uno que se llama Gendananavi, que es en zapoteco. Gendananavi. A ver, ¿podrías entonar un pedacito? Chiquito. Ay, Ándale, no me por acuerdo. favor. Es que de verdad no me acuerdo de la tonada. La voy a deber. Bueno, entonces cámbiamela por otra. Por ejemplo, también cantamos Flor de Canela y Male Betulia. Y es Male Betulia, sí, que allá que se sa, chicharia mandarán para Guarosguari. Male Betulia, sí, que allá que se sa, chicharia mandarán para Guarosguari. Mi maestro me va a matar. No, yo te voy a aplaudir y el público también. Gracias, Nayeli. Esa es en purépecha. Ajá. Y estuvimos aquí, estábamos cantando y estábamos comiendo cuando Esteban, en contacto, empezó a decir que necesitaba gente que viniera a hacer teatro y todo. Yo soy actriz también, entonces le propuse que hiciéramos mi obra en la feria que hicieron de la salud. Feria de la Salud Sexual, Ajá, la primera feria de la salud sexual. El 1 de diciembre. Y entonces me invitaron a presentar mi obra que se llama Y si tú estuvieras muerto. Que es una obra que habla de feminicidios. Habla sobre Nayeli. los feminicidios, sí. ¿Tú la escribiste? Sí, ¿Tú la yo soy- actúas? ¿Tú la y yo la dirijo. produces? También. Eres sí, todo. Todo. ¿No quieres venirte a trabajar a Calle 11? Claro, ya vamos a firmar contrato. Sí, bueno, es una temática fuerte. La obra es en forma de happening, entonces se le sienta a la gente en el piso, se le cubre los ojos como si fuera de alguna manera una víctima. Y la mitad de la obra no la ve y la otra mitad, bueno, ya. O sea, se la mitad destapa. solo la escucha. Solo la escucha, sí, hasta que la actriz dice, quítate la venda de los ojos y veme. Es cuando el público se quita la venda de los ojos y empieza a ver la otra mitad. Enrolarte Arte, que Sí. este es un esfuerzo que emprendieron ustedes, que no solamente está aquí, tienen expresiones en Coacalco, están en otros lados, van a llevar las cosas al metro. Cuéntame un poco, ¿tú quién eres y qué haces en Enrolarte Arte? Sí, bueno, mi nombre es Adrián Rivera. Yo soy también parte del comité de organización de Enrolarte Arte. Y la idea del festival es llevar arte y cultura a diferentes zonas de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Tú actúas, cantas, bailas? Yo estudié artes visuales. Ajá. Yo soy artista visual, pero bueno, aquí en el festival soy más como organizador, como gestor. ¿Has hecho mural? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el mural? Sí, me gusta. ¿Grafiti? La pintura me gusta más. ¿Qué te gusta más? ¿Formato pequeño, grande? ¿Qué es lo que tú haces? Pues formato, ahora sí que el que haya, ¿no? El que caiga. Pero bueno, me gusta la pintura gestual, la pintura matérica. Sí. ¿Das clases? Ahorita no, por ese ¿No? lado. ¿Y te gustaría con los chavos de aquí dar Sí, clases? sí. ¿Sí? Bueno, ¿y usted quién es? Hola, Hola. yo me llamo Miguel Ángel Vázquez. Soy vecino de aquí de la unidad de Ermita Zaragoza y colaboro activamente en un colectivo que se formó a raíz del temblor del 19 de septiembre. ¿Qué está haciendo el colectivo acá? Ahorita está organizando el Festival Cultural. Estamos de la mano con Enrolarte Arte para llevar a buen término el Festival Cultural, que hace mucha falta aquí. Ahora, estos esfuerzos, muchos tienen que ver antes del terremoto y después del terremoto, con provocar paz en barrios que no lo tienen. A ver, cuéntame ese objetivo final. O sea, ¿por qué una canción purépecha? ¿Por qué una obra de teatro sobre feminicidios? ¿Por qué este esfuerzo del que has estado hablando podría traer paz a Iztapalapa? Sí, bueno, o sea, yo siempre he pensado que el arte y la cultura es como el principal bálsamo que tienen las sociedades para empezar a trabajar de una manera distinta, como para empezar a cambiar todo el pensamiento. Entonces, la Ermita Zaragoza no es un lugar que tenga muy al alcance cultura, arte, cosas de este tipo, pero sí tenemos al alcance drogas, armas, violencia.
Entonces la idea es empezar a regenerar toda la manera que tiene la gente de ver la vida aquí en la colonia, ¿no? O sea, de repente aquí crecemos con malos ejemplos, con la idea de querer ser como esa persona sobresaliente del barrio, que es como el típico caifán, ¿no? Entonces yo pienso que si desde... A ver, describe un caifán. ¿Por qué es atractivo? ¿Por qué cuando eras niño querías ser caifán? O sea, cuando yo era niño quería ser un caifán porque se supone que es como el chingón de la colonia, aquel morro que todos quieren ser. Entonces lo que a mí me sirvió mucho es empezarme a meter en otras cosas como el arte, la cultura, para abrir mi perspectiva. Entonces yo intento todo esto, todo este rescate a través de la cultura y el arte, porque a mí me funcionó. O sea, yo creo que puedes generar impactos positivos en las personas que cambien su idea de ver el mundo. ¿Qué te funcionó en concreto? ¿Cuándo dijiste, prefiero invitar a Nacheli a venir que irme a rolar con el caifán? Pues yo creo que fue sobre todo en la adolescencia, cuando paso a la preparatoria. Ahí fue cuando yo dije, híjole, hay cosas más interesantes en el mundo que no se muestran aquí en la Ermita Zaragoza. Por eso como Nacheli, ¿no? Como todo esto. Yo también estudié en la UACM y ahí también encontré como todo este resguardo y sobre todo también como el apoyo para traer eventos de este tipo. Nacheli, el rol de las mujeres en este México de la violencia. Te ruego que me cuentes un poco por qué escribiste esa obra y por qué crees que las mujeres pueden también cambiar su dinámica de violencia en la que están invertidas. Bueno, es que el tema es súper profundo, súper extenso, pero más allá, yo escribí esta obra pensando partiendo sí de la violencia de género, pero no pensando solamente en la violencia de género. Sí, la obra empieza con un cuento que cuenta la onda de cómo una niña murió, una niña de 5 años y su mamá diciéndole al público que, bueno, ¿ahora qué hace? ¿Ahora qué le dice a su niña? ¿En cualquier lugar de México o en un lugar específico? Híjole, también eso está bien sacado de onda. Al principio yo decía Ciudad Juárez. Ahora yo quité eso porque Ecatepec es uno de los lugares con más índices. Entonces, bueno, se quitó eso. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en el vértice de Tultitlán, Ecatepec, Coacalco y Jaltenco. O sea, tienes un buen mirador para la violencia. Claro, ¿no? Sí. Y entonces se pensó en eso, pero como va caminando la obra termina con el monólogo del asesino. Y el asesino hace la pregunta, bueno, ¿quién es el culpable? Y él dice, ¿no? Narcotráfico, prostitución, trata de blancas. Y al final dice que no, que cualquiera, quien te grita, quien te ofende, quien te humilla, ¿no? Y ese no está solamente en una ciudad, está en todas, ¿no? Entonces, sí, la obra parte de la onda de esta violencia que vivimos como género, el femenino, pero también acaba con la onda de la violencia que vivimos todos. O sea, todos los días hay hombres desaparecidos, hay hombres violentados, hay hombres violados, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante también tocar ese punto para ser igualitarios. ¿Cuál es la razón de la violencia? Le pregunto al artista plástico. Si te pidiera que lo pusieras en un cuadro, la razón, así con mayúscula, de la violencia, ¿cuál sería? La razón de la violencia, yo creo que una posible puede ser la falta de oportunidades, ¿no? En el sentido de que, bueno, si hay un hábitat que es precario para vivir, pues puede generar de ahí la tensión que se necesita para buscar o desarrollar la violencia, ¿no? Lo digo, esa violencia como medio de vida, ¿no? Muchas personas han encontrado su medio de vida en la violencia. Entonces, ese puede ser una. Pero no sé si sea como la razón de la violencia únicamente o haya como otras cuestiones, ¿no? Déjame explorar. ¿La casa, la familia puede ser el origen de la violencia? Sí, bueno, yo pienso que la violencia es algo cultural, o sea, la violencia es algo que se está viviendo todos los días, es una cuestión de percepción. O sea, a lo mejor en la casa no alcanzan a comprender que hay violencia, pero ya al gritarte, al pegarte, al violentar incluso tu intimidad, tus gustos, todo esto va generando una resistencia, ¿no? O sea, yo pienso que por ahí también se empieza a fomentar muchísimo la violencia, porque tú reproduces lo mismo, o sea, tú ya no te vuelves tolerante con el otro, como pasa en tu casa, ¿no? Yo pienso que también por ahí va una explicación del por qué existe la violencia, aunque como dice el compañero, no creo para nada que sea el único factor. Este rollo de la cultura, ¿puede meterse en la casa y cambiar esa violencia? Sí. ¿Cómo? Claro que sí. Saliendo uno de su lugar cómodo, de su lugar donde se
recibe o es receptor de violencia y experimentando otros... Un lugar otros donde recibes violencia no es cómodo. A mucha gente bueno, aquí en este medio mucha gente se acostumbra a ser violentado. Es normal. A ser violento. Sí. Que te griten, que te griten, que te humillen, que te insulten, que te golpeen. Aquí en este tipo de colonias sí llega a ser normal, se llega a ver mucha gente que está acostumbrada a eso. Y es lo que creemos que este festival cultural puede empezar a ser un bálsamo para curar ese tipo de eventos, de costumbres. Última pregunta. ¿Qué hacemos con los Caifanes? Pues invitarlos a que vengan al Rolarte a la Casa del Pueblo, aquí a la Ermita Cívica, y promover la organización, promover los vínculos comunitarios, poner este bálsamo artístico que yo creo que puede como desinflamar la hinchazón social que existe, no solo en la Ermita Zaragoza, sino a nivel Ciudad de México, México y más. ¿Alguna idea, Nacheli? ¿Qué hacemos? Claro, jalar gente, decirles que no solamente vengan a ver, sino que también vengan a expresarse. Hay mucha gente que tiene bastante miedo de expresarse con literatura, cantando. Bueno, doy clases y a los niños ponlos a cantar y les da temor que alguien se burle de ellos. Yo creo que invitarlos a que vengan, a que participen, y Enrolarte Arte siempre está abierto para nuevos artistas. Invítanos a Enrolarte Arte. Sí, bueno, pues el festival aquí en Ermita de Iztapalapa es el 14 y el 15 de abril. Y pues vengan, esperamos a toda la gente aquí, que participen, que se diviertan y que, no sé, que se lleven algo, ¿no? De lo que hacemos, de lo que hay. Lo que hace una ermita cívica, ¿no? Un pedazo de construcción pequeño, con un mural, con una voz bellísima. Este país tiene solución, ¿no? Claro que sí. Magia, claro que sí. Regresamos a estudio. Gracias por acompañarnos en Calle 11. Pues qué bien hace tener un colega aquí en Calle 11. Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Hoy estábamos hablando hace un rato con Dudantes cómo, pues de repente es un fake news, ¿no? Asumir que había una horda de migrantes que iba a Estados Unidos. Era una caravana y más que otra cosa, un viacrucis. Es un viacrucis que lleva 6 años aparte, o sea, no es la primera vez que lo vemos. Y de golpe se vuelve la razón para militarizar. Y de golpe ya tenemos a Donald Trump diciendo, bueno, de hecho anunciando que va a firmar un decreto para militarizar la frontera. Y luego tiene que aclarar que no será militarizar con militares, sino con la Guardia Nacional, que pues no es exactamente lo mismo, pero igual todo se mueve porque Donald Trump estuvo viendo en Fox News a esta caravana y se espantó. A ver, ¿es cierto eso? Estaba viendo la tele y dijo, voy a tomar una decisión, no en función de lo que me digan mis informantes, la embajada, la CIA, hombre, hasta la KGB si quieren que ya no existe, sino Fox News. Claro, los medios de comunicación estadounidenses han hecho, o sea, traquean los tweets de Donald Trump conforme los segmentos de lo que ven en la televisión y se alinean perfectamente en la mayoría de los casos. Es decir, si tú a las 8:40 ves que Donald Trump está tuiteando algo incomprensible, buscas el reporte de Fox News de las 8:35 y entiendes el contexto de lo que está tuiteando. ¿Un presidente que ve tele a toda hora? Así es. Bueno, esa tele. Sí, le llaman tiempo presidencial oficialmente en el horario del presidente, pero son más o menos como 3 horas de televisión en la mañana. Acabas de publicar en Grijalbo Fake News, la nueva realidad. Un libro que en más de un sentido está dedicado a Donald Trump. Sí, pues ahí lo pueden ver en la portada de refilón. Y dices algo en el texto que me impresionó, dices, la ola de desinformación ocurre al mismo tiempo que Trump asciende al poder. Sí. Y me sorprende, porque a ver, creo que desinformación siempre ha habido. No, claro. Y la verdad ha crecido, pero esta coincidencia con Trump, ¿no está un poco forzada o cómo la justificas? Yo creo que no, porque mira, Donald Trump a fin de cuentas es el hombre más poderoso del mundo en estos momentos, es el líder del país más importante del mundo occidental, ¿no? Entonces, cuando alguien así llega y tiene un acceso directo a él a las redes sociales y a los medios de comunicación, no hay ningún filtro y te dice exactamente lo que piensa, mucha gente piensa, ok, él piensa como yo puedo decir las mismas cosas, él cree lo mismo que yo puedo creer las mismas cosas, ¿no? Entonces, Donald Trump alienta este tipo de desinformación. Si la persona más poderosa del mundo te está desinformando, pues tú muchas veces le crees por la posición que sostiene. Su coordinador de campaña ya los llamaba hechos alternativos. Hechos alternativos. ¿Qué es un hecho alternativo? Tengo una mentira, tú me dices, eso es una mentira, y tú me respondes...
un hecho alternativo es una manera de salirte de la discusión, ¿no? Porque realmente solo hay hechos, o sea, la Tierra es redonda, es plana, es un redonda, hecho. es plana. Mira, es plana, hechos alternativos, respétame. Sí, exacto, porque ya no estás hablando realmente, o sea, los hechos y los datos duros que antes servían en las discusiones, servían en la información, en las noticias, ahora son cuestionados, ¿no? Entonces, ahora si tú dices hechos alternativos, si tú dices fake news, entonces ya te estás saliendo de ese ámbito de las cosas comprobadas y tú estás creando tu propia realidad y con eso, pues te estás separando del mundo, ¿no? Estás inventando un mundo nuevo que ya no creen esas cosas, pero pues que ahí está. Haces una gran broma al arranque. Dice, es la mejor definición de fake news que he encontrado, el mejor ejemplo. El problema con las citas que uno encuentra en Internet es que la mayoría no son ciertas. Firma Benito Juárez. Es una adaptación de un chiste que circula desde hace tiempo. En Estados Unidos lo firma Abraham Lincoln, por ejemplo. Pero pues sí, todo mundo puede encontrar la información que más le acomode en Internet y repetirla como guste. Yo me veo a un meme que ha jugado mucho, que es donde una persona está viendo un 9, otro está viendo un 6. Exacto. Y hay una discusión de, bueno, respetémonos, dependiendo de dónde estás parado, ese número puede ser una cosa o es la otra. Claro, es como los ciegos y el elefante, que uno está en la trompa y dice es una serpiente, el otro está en el tronco del elefante y dice no, pues es otro animal, ¿no? Cada quien depende de la perspectiva en ese sentido. A ver, esa es una metáfora de Buda que es bellísima, pero hay un rey que es el que recibe la información de los ciegos, claro, la estabiliza y es él que con las partes dice esto es un elefante. Claro. Teníamos un método para estabilizar la verdad, el método científico del rey. Claro. No hay rey, no hay método ahora. La verdad no puede estabilizarse, por eso estamos en la posverdad. Exacto. ¿Y qué? A ver, ¿por qué eso es un problema? ¿Por qué eso es un riesgo? Pues es peligrosísimo, ya no solo hablando en términos políticos, el partido X, el partido Y, que si mi candidato o tu candidato, sino ya se está atacando estas cosas, dice el método científico, se está atacando a la ciencia, por ejemplo, cosas que los científicos ya están completamente de acuerdo, el calentamiento global, ahora se ponen en tela de juicio porque Donald Trump y porque muchas personas asociadas a él no creen en ello. O el famoso caso, eso lo cito en el libro, las vacunas y el autismo, ¿no? Por un estudio que salió en The Lancet, esta revista médica británica hace más de 20 años, que vinculaba a la vacuna del sarampión con el autismo, mucha gente dejó de vacunar a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos en países como Italia, por ejemplo, casos y brotes de sarampión que ya deberían estar controlados porque la gente leyó un estudio que después resultó ser falso. Entonces ya nos afecta en el día a día. Conocer la verdad está ligado con la sobrevivencia humana. Claro. O sea, claro que sí, o sea, en cuestiones científicas por lo menos, o sea, es clarísimo que necesitamos los hechos, necesitamos los datos científicos para poder sobrevivir. Cuando empezamos a cuestionar estas cosas, los descubrimientos científicos, es cuando la especie empieza a entrar en peligro. Ahora, el ser humano, en fin, ha estado envuelto en falsedad la mayor parte de los 60,000 años que llevamos. Claro. A ver, yo creo que la primera noticia falsa es aquella de que fue una serpiente la que le dio la manzana a Eva. Es decir, la falsedad y la noticia falsa es parte de nuestra realidad, pero no es lo mismo que noticia fabricada. A ver, fake news se traduce como noticia falsa, yo creo que es una mala traducción. Es una noticia fabricada deliberadamente para engañar. Es que yo creo que hay tres acepciones, o sea, esa es una claramente, o sea, diseñada para engañar, para confundir. Hay otra que no es malintencionada, que simplemente es un periodismo mal hecho, que luego sucede. Pues es falsa. Es falsa. Y hay una tercera, que es la que estábamos hablando hace un rato, que es la que se volvió popular con Donald Trump, que es un concepto en la discusión, ¿no? O sea, fake news es cuando quieres desestimar lo que te dice el interlocutor, sea cierto, aunque sea cierto, ¿no? Es decir, yo no creo en lo que tú me estás diciendo y ya no tengo que discutir contigo, y eso es lo que estamos viendo ahora, sobre todo con Donald Trump. Cuando da su primera conferencia de prensa, ¿te acuerdas ya como presidente? Claro. Que hay un reportero de CNN que le pregunta justamente sobre la participación de Rusia y la vinculación de su equipo de campaña con los rusos, y lo señala, dice, ¿tú eres fake news? Entonces, con eso... Y tu medio es fake news. Claro. A ver, ¿se puede decir que un medio es fake news? No, o sea, con eso estás desestimando no solo al reportero, sino la cadena entera, ¿no? A una fuente de información. Un medio entero como tal no es fake news, o sea, un medio puede tener una ideología, claro que los medios tienen ideología, pero hay que decir que es totalmente falso lo que hacen, no, pues eso no es así, ¿no? Ahora, tratas en el libro, digamos, este ecosistema donde pues el control de la información empieza a ser asfixiante. Y parafraseo algunas de las citas que tomas, dices, bueno, el siglo XXI
puede ser el siglo del control de nuestros datos. Sí, claro. Al punto, dices tú, donde Putin tiene agarrado el pescuezo a Trump, porque le conoce cosas, tú supones, que nadie más todavía sabe. Déjame irme a corte y regresamos a hablar del control de la información, el espionaje al estilo siglo XXI. No se vaya, seguimos en Calle 11. Y hace mucho que no te veía pasar por enfrentito de mi casa. Hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón. La noche viva, la noche es loca, la noche es sabia y no se equivoca. Y estoy seguro que esto no es casualidad. Ya voy bajando bien afilado, para la rumba voy preparado. En esta calle eres flor de barrio, te voy a arrancar. Y ya no, ya no, ya no, ya no te dejaré cruzar sin besos esta aduana. Y hace mucho que no te veía pasar por enfrentito de mi casa. Y hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón, mami. Y hace mucho que no te veía pasar por enfrentito de mi casa. Y hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón, de mi balcón, de mi balcón, de mi balcón, de mi balcón. Serás querida, serás mi rosa, serás motivo de camas rotas. Si tú me dejas un poquito voy a enamorarte. Ay, tú dime dónde, tú dime cuándo. Por esas piernas voy tropezando. A donde vaya no se dirijan, yo voy a estar detrás. Y ya no, ya no, ya no, ya no te dejaré cruzar sin besos esta aduana. Y ya no, esta vez ya no, oh, 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 oh. Te dejaré partir, te dejaré escaparte. Y hace mucho que no te veía pasar por el frentito de mi casa. Y hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón, mami. Y hace mucho que no te veía pasar por el frentito de mi casa. Y hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón, 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 de mi balcón. Y hace mucho que no te veía pasar por debajo de mi balcón, debajo de mi balcón, debajo de mi balcón, debajo de mi balcón. Los tiempos del amor son incomprensibles. Están los que duran una noche, los de toda una vida y los que duran literalmente lo que dura un tequila. Tal cosa la descubrí el fin de semana pasado en una fiesta. Conocí a un español dolorido al que le acababa de romper el corazón una mexicana que lo conminó a atravesar el charco con ella y una vez aquí se reencontró con el novio de toda la vida y bla, bla, bla. Ya se saben el final trágico de la historia. Pues he aquí que en la fiesta el joven doliente se enamoró de mí apenas tomar un trago de tequila. Y el viaje mítico del amor con cada una de sus etapas lo recorrió completo conmigo durante el tiempo que tardó en tomarse el caballito. Pasamos del enamoramiento al noviazgo, al casamiento, a la reproducción imaginaria. Llegamos al síndrome del nido vacío, a la triangulación y al distanciamiento. Luego tuvimos un reencuentro y la tan temida muerte del objeto amoroso. Me saltaré todas las etapas para ir directo a la de la triangulación. ¿Adivinan? Apareció una rubia rebosante en carnes cuyo imán resultó más atractivo que el de mi piel morena que tanto había lavado antes. Mi galán de ultramar se esfumó un rato y luego volvió esquivo, taciturno y con senda marca de lápiz labial en el cuello. Le limpió un poco la marca de ese color rojo pasión que traía y me despedí. Nuestros tequilas se quedaron a medio terminar en la mesita que había sido testigo del romance. Cosa de una hora después, reapareció mi don Juan para decirme que yo era el amor de su vida, pues durante ese duro tiempo de separación le había quedado claro.
Nos sentamos en el mismo lugar que habíamos ocupado antes y por una rara intervención de Venus, nuestros caballitos seguían ahí, a medio terminar. Tuvimos una reconciliación llena de imágenes de nuestro próximo viaje a España para conocer a sus padres. De pronto se acercó para besarme, pero yo pude esquivarlo y ese fue el final de nuestra historia. Se levantó de inmediato, se le hincharon las venas del cuello, me miró con rabia, vergüenza y odio y soltó la frase lapidaria, ya no te amo. Lo juro por todos los dioses que me miran y se ríen de esta historia. Yo no dije nada. Por instinto traté de dar un último trago al tequila, pero se había terminado, igual que el de él. Desapareció de la fiesta y yo me reí a carcajadas pensando en el episodio. Y sí, concluyendo que hay amores que duran lo que dura un beso. Los hay hasta de la duración de un tuit. Pero esa noche rompimos todos nuestros récords. Fuimos el amor de un tequila. Esto es En la calle no te calles y yo soy Alma Delia. Nos vemos la próxima. Ese españolete del tequila era un fake news. Si no, en fin, su amor hasta Alma Delia la dejó plantada. Gracias, Alma, por compartirnos esta experiencia. Si alguien ve ese español, sálgale corriendo. Esteban, a ver, regreso contigo. Estábamos hablando de cómo Rusia se reinventa como un Estado donde la habilidad para espiar que tenía la URSS se renueva, se refresca y se vuelve muy potente. Se digitaliza completamente, o sea, creo que el caso más importante es las Olimpiadas de Sochi, hace unos años, las Olimpiadas de Invierno, los Juegos Olímpicos, perdón. Ahí el Departamento de Estado de Estados Unidos le dice no solo a los reporteros y a los deportistas, a todas las personas que vayan allá, todo lo que hay que hacer con el teléfono celular para que no le intervenga la información. Vacíalo, no lo conectes, Wi-Fi no, te están espiando. Bórralo regresando. Das una información que yo no tenía, que en un solo edificio está todo. ¿Sí? O sea, la agencia de inteligencia rusa con Google, con los cables de internet. O sea, hay un nivel de control casi de Orson Welles. Pues. Así es, hay un edificio en Moscú por el que pasa toda la información, todas las conexiones de internet van a dar ahí, y ahí está la FSB, que es ahora, digamos, la que suplió a la KGB, a la famosa KGB, ¿no? Entonces, claro que todo está controlado ahí. ¿Y qué hemos visto con esto? Bueno, hemos visto obviamente el espionaje, cómo han obtenido los correos electrónicos de la campaña de los demócratas, por ejemplo, cómo los soltaron durante la elección, y ahora el escándalo de estas semanas, el de Cambridge Analytica con Facebook, que es esta compañía que utilizó a través de un profesor ruso, que él decía que estaba haciendo investigación de campo para un estudio, resultó que estaba vendiendo la información. Ahora sabemos que 84 millones de cuentas de Facebook le sustrajeron los datos personales para utilizarlos en una campaña presidencial. ¿Tú no tienes duda? Ya no hay duda, el FBI no tiene duda de que los rusos intervinieron en la elección para que no ganara Hillary Clinton y sí Donald Trump. Sí, de menos con una agencia vinculada, o sea, ya sea subcontratada, pero sí con el gobierno ruso. Bueno, si esto es cierto, la parte que me gustaría que explicaras de manera más detallada es luego cómo vinculas que a los rusos les convenía a Trump porque lo tenían agarrado al pescuezo, porque seguramente le tienen información. En esto sí faltaría detalle que pudieras compartir hoy. Pues sí, hay muchísimas cosas. Creo que lo más importante también es que Donald Trump es un magnate. Es decir, tiene muchas propiedades, tiene muchos negocios, y él ha tenido una historia muy desafortunada en cuanto a sus negocios en Estados Unidos. Se ha declarado en bancarrota al menos 6 veces. Entonces, mucho del dinero que podía obtener de bancos estadounidenses, los bancos ya no le prestaban. Entonces, ¿qué pasó? Donald Trump fue a buscar a otras fuentes, entre ellas, por ejemplo, Rusia, ¿no? Los bancos estatales rusos con los que en teoría no se podría hacer negocios. Donald Trump fue allá, entonces le prestaron dinero, obviamente a cambio de otras cosas, ¿no? También hay que decirlo, cuando Donald Trump en 2013, él era dueño del concurso de Miss Universo, este concurso famoso de belleza, y él fue, en 2013 fue a Rusia, fue en Moscú el concurso, y ahí se dice, por lo menos a través de un informe de un espía contratado en Estados Unidos, que se grabó a Donald Trump en una posición comprometedora. No, a ver, lo que estás insinuando es que Trump ha sido tan obsequioso con Putin porque lo tiene agarrado al pescuezo. Por cuestiones personales, porque a Donald Trump a fin de cuentas lo que más le importa son sus negocios. O sea, la red... Ahora, no tienes manera de probar esto. No. Hasta que Putin no saque algún periodicazo, alguna noticia. Eso es lo que se está haciendo ahora, que es la investigación famosa de Mueller, que es el investigador especial de Estados Unidos, que está conectando a la gente de alrededor. Eso lo ha comprobado hasta ahora, por ejemplo, a la persona que dirigía su campaña, que es Paul Manafort, que él sí tenía nexos comprobables con el gobierno, con oligarcas y con el gobierno ruso. Ahora, tienes razón, antes el presidente de Estados Unidos decía algo, antes de Bush, ¿no? Decía, por ejemplo, hay armas de destrucción masiva escondidas en
un país de Arabia, pues, la gente decía, este señor va a estar bien informado, Bush se inventó aquella fake news. Sí, claro. Pero ahora, en efecto, no importa en qué jerarquía estás, puedes decir cualquier barbaridad y lo peor es que la seguimos creyendo. Sí. Y tú analizas por qué. Y dices, es que en las redes sociales se genera esta cámara de eco, ¿la llamas? Sí. Que lo que hace es ir reforzando lo que crees. Claro. A ver, cuéntame de esta cámara de eco y por qué si Trump dice, ahí hay armas de destrucción masiva, o yo no hablé con los rusos, o los mexicanos son los culpables, hay un grupo amplio de gente que lo cree en avalancha. Claro, es que eso viene de un concepto muy primario, que es muy chistoso, son las relaciones personales. O sea, yo en mi Facebook tengo a mi familia, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mis amigos, a los seres cercanos, ¿no? A mi comunidad. Entonces, ellos son cercanos a mí por un motivo, ya sea por filiación o también por amistad, ¿no? Entonces, gente en la que yo inherentemente confío. Entonces, cuando ellos me comparten información, normalmente como yo confío en ellos, confío en la información que me comparten, ¿no? Entonces, cuando empieza a circular todo esto y me llega de algún conocido, de alguien en que confío, yo la doy por buena sin verificarla. Eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, eso ha contribuido, obviamente. Como te conozco, creo. Como Exacto. estás en mi red, como estás en mi timeline, te creo. Y en el timeline eso es interesante en Twitter porque en Twitter es una cuestión de autoridad, ¿no? Tú sigues muchas veces a personas a las que tú admiras, en las que confías, por ejemplo, no familiares necesariamente, pero personas que te representan algo. ¿Por qué la cámara de eco nos vuelve estúpidos? La cámara de eco es que tú lo que haces, tiendes a buscar información que confirme lo que tú ya piensas. Incondicionalmente. Incondicionalmente. No lo criticas. No lo criticas y tampoco te interesa buscar algo que te trate de cambiar la manera de pensar. Te vuelves borrego. Te vuelves borrego. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la familia y los amigos te vuelven borrego? La familia y los amigos también, las cosas en las que tú crees, el entorno en el que estás, por lo menos no borrego, pero sí te aleja de otra esfera completamente distinta, ¿no? ¿Por qué somos tan indolentes con nuestros prejuicios? ¿Por qué no los analizamos? Porque esto es mucho más sencillo, o sea, realmente en vez de detenernos a analizar qué es lo que estamos haciendo, pues es mucho más fácil a través de redes sociales. Eso es bien interesante porque antes uno buscaba la información, tú ibas y abrías el periódico, ponías el canal de televisión, pues, sintonizabas el programa de radio. Ahora en redes sociales las noticias llegan a ti, tú no vas a ellas. Entonces eso nos ha hecho como sociedad un poco más flojos y ha hecho que también que no busquemos la información y confirmemos de manera más sencilla lo que ya pensamos. Steven, ¿y estás viendo estos fenómenos de Inglaterra y el Brexit, de la campaña de 2016 de Trump, ahora en México? Es decir, fake news en las campañas, ¿ya detectaste? A ver, cuéntame un poco, porque a ver, Cambridge Analytica dice que ya trabajó en México. Sí, o sea que está diciendo no que debemos estar exentos, pero ¿ya has visto tus síntomas? Sí, claro, o sea, si tú metes a un grupo de Facebook, por ejemplo, hay videos que tienen 500,000, 600,000 reproducciones que dicen cosas absolutamente falsas, ¿no? Que uno, ¿por ejemplo? Como por ejemplo, ¿cuál te gusta? Bueno, te pongo el ejemplo de una cadena de WhatsApp, eso es más interesante, que ya ni siquiera es cuestión política, es una cadena que circuló que decía que tal día iba a temblar en la Ciudad de México, que iba a haber un temblor de magnitud 8 punto y tantos, y hubo mucha gente que no fue a trabajar porque creyó que la cadenita le estaba advirtiendo de un desastre natural, cosa que si uno entra al sitio del Sismológico Nacional, por ejemplo, se da cuenta que no es cierta, ¿no? De campañas, pues hay de todo, hay desde que la primera dama le dijo a López Obrador algo que no le dijo, que López Obrador le dijo al presidente otra cosa que no le dijo, que actores y celebridades que están en el proceso están difamando a un candidato o a otro. En general son cosas de política. ¿Y sientes al público ingenuo, infantil? ¿Se las cree todas? Las comparte, no va a trabajar, por lo menos. Porque yo cualquier pretexto para no ir a trabajar es buenísimo. Las comparte, o sea, por lo menos. O sea, yo no creo que mueva votos, o sea, yo no creo que sea tan hacia allá, pero sí refuerza por lo menos los estereotipos que se tienen, ¿no? O sea, en estos grupos que tienen distintas filiaciones políticas, son a favor de un candidato, a favor del otro, entonces ahí lo único que se hace es se refuerza esta mentalidad de que el candidato en el que yo creo es bueno y el otro es malo. Te agradezco mucho y yo sí recomiendo, usted quiere saber, no que son las fake news, porque ya lo sabe, es cómo cuidarse de ellas, cómo educarse, cómo alfabetizarse, cómo protegerse frente a ellas, cómo quitarse la ingenuidad, en fin, hay que leerte. Te agradezco muchísimo la generosidad de este texto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, mucha suerte. Gracias. Así como te hagas la cama, así dormirás. Tendrá tus razones para hacerme sufrir. Yo no te voy a juzgar. No te vas a buscar amor cuando aquí te lo puedo dar. Tal vez otro te dé calor, pero nadie te va a quemar como yo. Haz lo que tengas que hacer. Dale mis besos a quien tú quieras. Ve a donde tengas que ir. Si es lo que buscas, no te detengas. Te
advierto que cuando le dejes a tu piel hablar, no cierres los ojos si no me quieres extrañar. Si no me quieres extrañar, tu corazón te va a pedir una explicación. Si te despiertas y ves que ya no estoy, tú te vas a buscar amor cuando aquí te lo puedo dar. Tal vez otro te dé calor, pero nadie te va a quemar como yo. Haz lo que tengas que hacer. Dale mis besos a quien tú quieras. Ve a donde tengas que ir. Si es lo que buscas, no te detengas. Te advierto que cuando le dejes a tu piel hablar, no cierres los ojos si no me quieres extrañar. Haz lo que tengas que hacer. Dale mis besos a quien tú quieras. A quien tú quieras, mujer. Si es lo que buscas, no te detengas. Te advierto que cuando le dejes a tu piel hablar, no cierres los ojos si no me quieres extrañar. Si no me quieres extrañar. No me quieres extrañar. Te lo digo yo, te lo digo yo. No cierres los ojos